Muy bien, entonces la hermana María Cine viene el tema de hoy y tenemos el gusto de presentarle.
en este hermoso grupo de entendidos a los tiempos. Hermanas, su audio. Muchas gracias, hermano Luis. Muy buenos días para todos, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de los integrantes de este grupo, de este hermoso grupo que Dios ha permitido formar precisamente en este mes tan significativo para el pueblo adventista, para nosotros, el pueblo de Dios. Es un privilegio para mí en esta mañana poder hacer parte del grupo y de tener el tema. Eh, es un tema bastante interesante. Me llena muchísimo porque eh, pienso que la vida del cristiano está en evangelizar, en llevar el mensaje, en llevar este gran mensaje a aquellos que están en la misma situación como estuvimos todos nosotros antes de que fuéramos llamados, que fuéramos escogidos por el Dios eterno. Eh, este tema de hoy es una continuidad del tema que tuvo nuestro hermano ayer. Y está basado en el capítulo 27 del libro que estamos leyendo del pueblo adventista. Entonces está basado, el título de hoy está relacionado con la página impresa. Vamos a mirar entonces desde la página de la continuidad. La continuidad del tema. Básicamente nos habla el título es Otros testimonios. Otros testimonios. Ya miramos la página. Es que no se alcanza a ver muy bien, está un poco alejada. Ya miramos. Sí, es el capítulo 27 y dice, se confirman otros testimonios. Entonces aquí básicamente el libro nos está hablando de cómo desde el tiempo antiguo, desde el tiempo de los pioneros, la hermana Elena de White, el hermano que escribió el libro, nos habla de los testimonios que vivió el pueblo de Dios en ese tiempo, los estudiosos del pueblo de 1844, que estamos nosotros hoy nuevamente recordando y tratando de recuperar ese tiempo, esa historia de ese tiempo. Entonces, la continuidad del tema nos dice, dispensario, qué pena es que no, como no lo estoy mirando desde aquí directamente, entonces lo veo un poco retirado. Discúlpenme. Bueno, continuamos. Entonces dice dispensario hidroterápico. Dice, en el momento actual permanece una pequeña deuda incurrida, entonces, y el subsuelo de la iglesia se encuentra, en el subsuelo de la iglesia se encuentra un dispensario hidroterápico, totalmente libre de impedimentos pecuniarios de mayor valor que la deuda remanente, la que pronto será cuestión del pasado. La parte del testimonio respecto de las almas que aceptan la verdad ha sido cumplida de forma realmente maravillosa. No fueron, no fueron veintenas, sino centenas los que recibieron la luz de la verdad en esa ciudad y ahora están esparcidos en diversas partes de la tierra. De tanto en tanto, visito San Francisco y veo por todas partes de 2 en 10 personas que aceptaron la verdad.
desde que me encontré con ellos la última vez y esto va a proseguir. Realmente aquí hay varios testimonios y todos son acerca de cómo fue el sacrificio eh, que estos pioneros hicieron para llevar adelante el mensaje a través de la página impresa. Entonces, como hay varios, vamos a resumir un poquito de cada uno, pues ya tendremos la oportunidad, gracias a Dios y al esfuerzo de los hermanos líderes del grupo, de tener este libro en nuestras manos para poder ampliar mucho mejor el tema. Vamos a poderlo tener físicamente. Entonces, vamos a compartir un poco de cada testimonio. Eh, estamos, dice, declaración del pastor Smith. Dice, al hablar de este evento, el pastor Urias Smith dijo, las circunstancias de su muerte difícilmente pudieron haber sido más favorables. Mientras estuvo consciente durante los últimos 3 días de la enfermedad, afirmó que no sufría dolor y un gran grupo de amigos sinceros y lagrimosos entraron y salieron del edificio. Ese agradable sábado de tarde, entre tanto, su vida se disipaba lentamente, como si entrara en un sueño apacible. Así fue su muerte. Aquí nos está hablando de la muerte de Jaime White. Eh, a mí me sorprendió muchísimo cuando estaba estudiando este tema porque no sabía eh, que el Dios le había mostrado, le había dicho a la hermana Elena de que su esposo pronto partiría, pronto iba a llegar al descanso, porque ya no, el Señor ya no le permitía trabajar más. Entonces, pues qué privilegio que el Señor le muestre a uno cuando ya termina su obra en esta tierra. Entonces aquí estaba hablando del tema. Dice, todo había terminado, una dulce paz parecía estar fijada en cada rasgo, era como si su oración hubiera sido respondida. Y esta fue la oración que tuvo Jaime White antes de descansar. Dice, dame esta hora para dormir antes de que me dé su dicha eterna. Dame un día de reposo en la tierra antes de la obra en el cielo. Dice, tenía ocasión de su muerte. Cuando él murió tenía alrededor de 60 años de vida. Y dice que la estima en la que lo tenían en Batten Green por hecho de que por lo menos 2.500 personas estuvieron presentes en su funeral el 13 de agosto y fue acompañado a su lugar de descanso en el cementerio Oak Hill por una procesión de 95 carruajes y una multitud a pie. De los muchos testimonios dados después de su muerte y publicados en la Review Herald, citamos lo siguiente de la pluma del pastor Haskell. Cuando considero su sólido criterio en casi toda emergencia, su ternura de corazón y nobleza de alma manifestada hacia los que yerran y aún hacia los que lo maltrataron cuando quiera veía evidencias de su arrepentimiento y su amor por lo que él creía era lo correcto, puedo ciertamente decir, ha caído un padre en Israel. Y en tanto él descansa, la causa, así como muchas personas, echará de menos su previsión y cuidado paternal. Aquí una vez vemos nuevamente que se cumple, que dice que los muertos descansan, pero sus obras con ellos siguen. Realmente fue mucha la obra eh, en la página impresa que nuestro hermano Jaime White realizó y aún después de que él descansó, eh, se sigue estudiando todo el material que él dejó y siguen habiendo conversiones a través de todos estos folletos y todas estas revistas
fueron impresas en el tiempo en que él vivió. Y pues ya hemos visto nosotros cómo eh, a medida que hemos ido estudiando el libro, nos hemos dado cuenta cómo em, realmente ha ido llegando a los pies del Señor tantos conversos a través de todas estas folletos y revistas y libros que fueron impresos em, allí por parte del trabajo de nuestro hermano Jaime White. Y así sucesivamente otros pioneros del cual habla en este tema, en esta mañana, la- las páginas de este libro. Dice, cuando él falleció, después de que falleció Jaime White, dice que hubo enemigos que alegaban que el mensaje ahora debía detenerse. Ellos creían que pues prácticamente como Jaime White fue uno de los pioneros importantísimos de la página impresa. Entonces, muchos de los que no estaban de acuerdo con esta literatura, con todo este material que se eh, sacaba allí de la imprenta de los White, eh, ellos muchas veces quisieron acallar el mensaje, quisieron desaparecerlo. Satanás a través de estas personas, porque sabemos que el enemigo, que es Satanás, el enemigo número uno de este mensaje. Entonces dice cuando falleció, nuestros enemigos se alegaron que el mensaje ahora debía detenerse. No fue así. Esas instituciones que bajo la mano divina él había establecido, estaban destinadas a crecer a una magnitud mayor, a ser como árboles del plantío de Dios, de los cuales saldrían numerosas y fructíferas ramas. Dice que hubo una predicción de de la legislación religiosa. Dice, 58 años han pasado desde, desde que quienes dieron el mensaje del tercer ángel dijeron que el tiempo vendría, de acuerdo con la profecía de Apocalipsis 13, cuando el pueblo sería perseguido en los Estados Unidos y en otras partes por guardar los mandamientos de Dios. En un libro escrito por la hermana White, que es el libro de primeros escritos, leemos lo siguiente con respecto a esta enseñanza. Dijo el ángel, mirad, vi a los impíos o incrédulos, estaban todos en gran excitación. El celo y la potencia del pueblo de Dios los había enfurecido, por doquiera dominaba la confusión. Vi que se tomaban mediante Vi que se tomaban medidas contra los huestes que tenía la luz y el poder de Dios. Pero esta hueste, aunque rodeada por las densas tinieblas, aprobada, se mantenía firme, aprobada de Dios y confiada en Él. Luego vi a sus filas perplejas, las oí clamar a Dios con fervor. Ni de día ni de noche dejaban de orar. Decían, decían ellos, clamando al Señor, hágase Señor tu voluntad. Si ha de servir para gloria de tu nombre, de tu pueblo, el medio de escapar, líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte, pero tu abrazo puede salvarnos. Vi después, vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y presidían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Realmente, hermanos, es terrible cómo eh, Satanás ha intentado
acallar al pueblo de Dios, eh, para que no llegue el mensaje como el Señor lo estipuló a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Siempre ha querido acallar eh, a todo aquel que quiere llevar este mensaje. Y realmente nosotros somos un pueblo privilegiados, hermanos, porque eh, somos la única iglesia, el único pueblo que tenemos estas verdades tan sumamente importantes. Y es un privilegio para nosotros, es un orgullo, o sea, hermoso, espiritual, de que nosotros podamos contar con tanta luz, y es gracias a la página impresa, a todo este material que Dios permitió que el pueblo suyo tuviera en ese tiempo, en el tiempo de los pioneros, y siempre el Señor nos ha dado gran luz, y hoy en día tenemos aún mucha más luz porque aparte de la página impresa también tenemos la tecnología que no la había en el tiempo de nuestros pioneros, y por eso es tan importante en este tiempo darle muy buen uso. Eh, pero lamentablemente hemos, a veces Satanás a nosotros mismos, ahorita en este tiempo, nos quiere confundir y nos quiere como a callar también, porque lamentablemente le hemos dado la mayoría un poco de mal uso a, a esta tecnología que, que en el momento como pueblo de Dios tenemos, porque hemos hecho a un lado, de cierta manera, el material, los libros, folletos, revistas y todo lo que en un principio Dios nos dejó físicamente para poder estudiar y aprender todos los temas que como pueblo de esta generación, como pueblo remanente, debemos saber. Pero hemos reemplazado un poco esta página impresa por la tecnología, y bueno, sabemos que es un arma de doble filo la tecnología, porque si le damos buen uso, eh, vamos a saber utilizarla para precisamente este beneficio. Pero tristemente lo hemos reemplazado, y ahora muchos hermanos ya no usan la Biblia, ya no usan los libros, eh, y aún en la iglesia todo el tiempo es el celular. Entonces, sí, aquí encontramos que el celular en momentos dados es importante cuando necesitamos ver estos temas, cuando necesitamos estudiar acerca de las cosas espirituales. Pero, hermanos, es una bendición para cada uno de nosotros tener el privilegio de poder estudiar directamente de la página impresa. No es lo mismo estudiar, hacer nuestro devocional y escudriñar la escritura y todo el espíritu de profecía a través del celular, sino directamente físico, en los libros físicos. No perdamos esa costumbre. Entonces, podemos analizar los sacrificios que representó para nuestros pioneros eh, en el tiempo de 1844, todo lo que ellos hicieron para poder sacar adelante toda esta información que hoy en día nosotros tenemos. Entonces, continuamos con los testimonios. Dice, persecución en América del Norte. Dice, nuestros adversarios han dicho que la persecución nunca puede ocurrir en este país, porque la Constitución de los Estados Unidos declara que el Congreso no hará leyes respecto al establecimiento de la religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. Y además de esto, eh, la cédula de derechos de la mayoría de los Estados Unidos prohíbe la legislación religiosa. Ante, ante esta tendencia, um,
Ante esta protesta, nuestro pueblo ha seguido proclamando, perdón, el mensaje de advertencia y la necesidad de prepararse para afrontar este conflicto. En 1863 se formó una organización con el propósito de cambiar la, la Constitución de los Estados Unidos y las leyes del país para que, para que pueda ejercerse la imposición de una religión. Estas ideas obtuvieron adherentes tan rápidamente y al principio de obligar a los hombres a hacer lo correcto, especialmente en cuanto a la observancia del domingo, ha ganado tanto terreno que la persecución ya ha comenzado en serio en muchos estados, incluso en aquellos cuyas leyes dominicales hacen la provisión para los que por motivos de conciencia guardan otro día. Varias personas han caído en la cárcel por no guardar el domingo. Dice ante mí hay una lista de 116 arrestos de adventistas del séptimo día en Norteamérica desde el año 1978 hasta marzo de 1896. De ellos, 109 fueron convictos. Muchos de ellos estuvieron presos de 20 a 60 días y como una docena de ellos fueron obligados a trabajar en trabajos forzados con asesinos, ladrones y la peor clase de criminales. En cada caso, las personas que impusieron las sentencias sobre ellos admitieron que los acusados eran los mejores ciudadanos. O sea, aquí nos está diciendo, hermanos, que muchos hermanos fueron llevados a las cárceles en ese tiempo por predicar la verdad y, y aún eh, aquí nos representa como la historia cuando los romanos estaban crucificando al Señor. Muchos sabían que Él era inocente y sentían que era inocente, pero sin embargo eh, hicieron lo que hicieron con Él. Lo acusaron de, de blasfemar el nombre de Dios cuando Él estaba diciendo nada más que la verdad. Entonces aquí realmente se repite la historia en el pueblo de Dios. En, en aquel tiempo de, de nuestros hermanos pioneros, dice que muchos sufrieron cárceles, injusticias por, por llevar el mensaje. Y, y a pesar de que los encarcelaron, los que los perseguían, sabían que era verdaderamente la verdad que ellos estaban diciendo y que era genuino el mensaje que estaban dando. Y para este tiempo se va a repetir la historia, hermanos, porque ustedes saben que el Espíritu de Profecía dice que todo lo que sucedió en el Israel de antaño, en el tiempo antiguo, en el tiempo de nuestros pioneros, nuevamente la historia se repetirá. Entonces, dice, el 21 de julio de 1889 se organizó en Battle Creek, Michigan, una, unas, no, perdón hermanos, no se ve bien la página. Está un Una poco. asociación. Ujú, aquí ya. Una asociación llamada Asociación Nacional de Libertad Religiosa, el objeto de la cual era oponerse a la legislación religiosa, diseminar información a las masas acerca de la verdad, de la verdadera relación de la religión y el gobierno civil, y prestar ayuda a quienes son perseguidos por causa de su conciencia. Esta asociación hizo una gran cantidad de trabajo en la diseminación de las publicaciones y en ilustrar a la gente acerca de los deberes y los peligros de los tiempos en nuestra propia nación. De hecho, hizo mucho por esparcir la nota de advertencia contenida en el mensaje de Apocalipsis 14, 9 al 12.
Nuevamente aquí hay otro testimonio y dice la ayuda de revistas seculares. La persecución que estaban entonces surgiendo contra los adventistas del séptimo día fueron publicadas en las columnas editoriales de los periódicos tales como el periódico Sun de Nueva York, Wall de Nueva York, el Inter Ocean de Chicago, etcétera. Aparecieron artículos hablando libremente respecto a acciones injustas en contra de ciudadanos de los Estados Unidos por obedecer su propia conciencia y por guardar el día preciso designado por el mandamiento. Por medio de artículos de esta clase en los diarios, este tema fue llevado ante millones de lectores. En el transcurso de un mes, la verdad central del mensaje del tercer ángel fue traída la atención de más personas de las que hubiéramos podido alcanzar en más de 20 años. Aquí podemos darnos cuenta, hermanos, cómo entre más era perseguido el pueblo de Dios, entre más querían acallarlo, mucho más a través de toda esta literatura, de estas revistas, de estos folletos, el mensaje era llevado y, y luego lo mismo dice que va a pasar en nuestros días, que cuando estén persiguiendo al pueblo de Dios, eh, entre más caigan, más el Señor levantará, porque este mensaje tiene que terminarse y llevarse hasta el final. Y aunque el enemigo no cesa de atacarnos, de atacar la página impresa, el Señor no va a permitir que este mensaje sea acallado. Dice la ira del hombre transformada en la gloria, transforma en gloria a Dios. De este modo se ve que el esfuerzo para detener la obra de Dios y para obtener leyes que apoyarán un día de reposo contrario al estipulado por el cuarto mandamiento ha servido para abrir el camino para el avance más rápido de la verdad. Al meditar sobre lo que se ha realizado en unos pocos meses por estos medios, dos pasajes bíblicos vienen en fuerza a la mente. Uno dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y el otro, ciertamente, la ira del hombre te alabará. Dice, tu reprimir el resto de las iras. Siguiente página. Predicción sobre las leyes dominicales. En el testimonio número 32 impreso en 1885 hay una declaración acerca de cómo promulgarían leyes dominicales en los Estados Unidos. Dice, para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Por un momento consideraremos cómo ya se ha realizado esto. ¿Cómo ya se ha realizado esto? Dice legislación para la Feria Mundial. En 1892 se hizo una demanda al Congreso para prohibir la apertura en domingo de la Feria Mundial que había de realizarse en Chicago, Illinois, de mayo a octubre de ese año. Esa ley fue aprobada el 19 de julio de 1892, bajo tal precisión como se había predicho más arriba. Y recuérdese que esta es la primera vez que el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica legislará sobre el sábado, sobre el asunto del sábado. Legislara sobre el asunto del sábado. Las iglesias enviaron inmensas listas de nombres y peticiones y telegramas, no solo peticionando al Congreso, sino informando bondadosamente a los legisladores que por esto nos, nos prometemos a nosotros mismos y unos a otros que de ahora en adelante rehusaremos votar o apoyar para cualquier cargo o posición de confianza a cualquier miembro del Congreso, ya sea senador o representante que vote en favor de cualquier ayuda de cualquier clase. Para la Feria Mundial, excepto en las condiciones indicadas en esa resolución, las condiciones eran que la feria debía ser cerrada en domingo. En ese tiempo habían varias revoluciones, hermanos, también, unas en contra y otras a favor de la página impresa y de todas las leyes que se estaban aprobando allí en el Congreso, que iban en contra de, de, la, de que se publicaran todas estas, eh, todo este material
mostrarle al pueblo los mensajes tan importantes que Dios tenía para ellos. Dice, como ejemplo de de las presentaciones ante el Congreso, cuando se aprobó la ley, leen lo siguiente: quisiera ver una disensión escrita en el blanco y negro, en blanco y negro propuesta por el Congreso de los Estados Unidos. Escríbanla. ¿Cómo la escribirían? ¿Cómo la escribirían? Pónganles palabras, si se atreven. Defiéndalas si se atreven. ¿Cuánto, ¿Cuántos que valoran por ella regresarán al Congreso? Ninguno, espero. Se ponen en peligro ustedes mismos al oponerse a ella. Alarde de la Iglesia. Que aquellos que demandaron y consiguieron la aprobación de esta ley en el Congreso la consideraron una victoria importante en su esquema de la legislación religiosa. Es claro por hecho de que uno de estos ministros destacados en un sermón de Pittsburgh, Pensilvania, justo después del voto dijo que la Iglesia tiene peso ante grandes cuerpos políticos y gobernantes, se ha demostrado más efectivamente en el reciente asunto de la Feria Mundial, cuando el Senado de los Estados Unidos, el cuerpo más elevado del país, escuchó la voz de la religión y aprobó la ley de subsidio a la Feria Mundial por valor de 5 millones, con la estipulación instituida por las iglesias de que las puertas de la gran exposición no se abrieran los domingos. Este gran hecho sugiere a las mentes de los cristianos que si esto puede hacerse, se podría hacer muchas otras medidas igualmente necesarias. La Iglesia está continuamente generando poder y su voz será escuchada en el futuro mucho más a menudo que en lo pasado. De este modo vemos cómo el testimonio dado en 1885 se ha cumplido y se está cumpliendo. Bueno, aquí nos habla, dice, unidad entre católicos y protestantes, que en ese tiempo, en la predicción hecha en 1885, y que también se encuentra en el testimonio número 32, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión de la propagación de la mentira y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Eh, Allí en 1885 ya se hablaba de la unión del papado con todos los evangélicos. Entonces, nuevamente ahorita, hermanos, se está repitiendo la historia. Ya estamos viendo nuevamente cumplirse esa parte que, que hubo allí en el tiempo de los pioneros, cuando todo este material fue escrito, nuevamente se está cumpliendo para nuestros días hoy. Ya estamos viendo cómo el papado se está uniendo y a pasos agigantados con eh, los protestantes, para así formarse pronto la imagen de la bestia y por ende la marca. Eh, bueno, aquí son varios testimonios que tenemos, pero entonces por tiempo seguimos resumiendo un poco. Mm, Dice metodistas y el día de San Patricio. Mm, un discurso presentado en la casa de ópera. Bueno, ese es otra de las reuniones que hacían para estar de acuerdo con los que estaban persiguiendo la página impresa. Siguiente página. Dice algo grande y decisivo. Citamos de otra
de otra comunión, la fecha en Australia, el 18 de febrero de 1892. Todo el cielo me fue representado como vigilando los eventos que se desarrollarían. Una crisis ha de ser revelada en la grande y prolongada controversia en el gobierno de Dios sobre la tierra. Algo grande y decisivo está por suceder y eso es más bien muy pronto. Dice, 11 días después de que este documento fuera escrito y antes de llegar a los Estados Unidos, ocurrió un evento que tanto protestantes como católicos mencionaban como decisivo para el destino de la nación. Me refiero a la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre que esta es una nación cristiana, una nación cristiana, resuelta el 29 de febrero por el juez principal. Como ya se demostró el 19 de julio del mismo año, se aprobó la ley de cierre en domingo para la Feria Mundial. Los ministros que rogaron tan fuertemente para que se aprobase hicieron pedidos serios sobre la base de que, dado que la Suprema Corte había declarado que esta era una nación cristiana, era lógico asumir que el día cristiano de reposo debía ser protegido de profanación. Así razonaba el Partido de la Reforma Nacional. Debido a que esta es una nación cristiana, debería reconocer a Dios y sus leyes como la base de gobierno. En efecto, algo importante y decisivo había ocurrido en esta controversia por el cierre de los comercios en domingo y eso es más bien pronto. Dice profetas antiguos. Entre las visiones dadas a los profetas, los siervos de Dios, parece haber dos clases, una llamada visión abierta y las otras que fueron dadas por el individuo. Podía ser visto mientras estaba en visión y la otra llamada visiones de la noche. Se hace referencia a la primera clase en 1 Samuel 3:1, donde donde se encuentra la experiencia del niño Samuel en estas palabras. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Visiones abiertas. Visión nocturna de Elena de White. Las visiones anteriores de la señora White fueron todas visiones abiertas desde 1884. En el carácter de la visión, perdón. El carácter de las visiones cambió en este respecto, ya que ahora eran lo que en las escrituras se llamaban visiones en la noche, no simplemente sueños, sino que aparece el mismo ángel brillante de las instrucciones, da las instrucciones como en años anteriores en las visiones abiertas. Muchos casos de visiones de la noche están registrados en la Biblia, como se ve fácilmente leyendo Génesis 46:2, Daniel 2:19 y 7:13, Hechos 16:9, Hechos 18:9, 23:11, 27:23 al 25. En estas visiones de la noche de la señora White se hicieron muchas predicciones importantes que han sido cumplidas con exactitud, como se notó antes. Notaré ahora algunas de las visiones de una fecha posterior. Eh, Dice la mudanza a Washington. Aquí está esta visión que el Señor le mostró a la hermana White, que debían cambiarse de lugar, porque ellos estaban en Battle Creek, pero ellos debían irse de ahí por causa de la, de la obra que se estaba haciendo, de la página impresa. Dice, el Señor no quiere una segunda Jerusalén en Bataclín. Habrá una fuerte reforma y transferencia de instalaciones e instituciones si se ha de hacer la voluntad de Dios.
De por años la advertencia se ha dado a nuestro pueblo, salgan de Battlegreen, pero por causa de muchos intereses establecidos aquí, era conveniente permanecer y los hombres no podían ver por qué debían mudarse. Eh, en respuesta a la pregunta que se ha planteado con respecto a ubicarse en otro lugar, respondió, sí, que las oficinas de la Asociación General y la obra de la publicación sean sacadas desde Batecrín. Yo no sé cuál será el lugar, ni en la, si en la costa atlántica o en otra parte, pero pero esto diré, nunca pongan una piedra o un ladrillo en Batecrín para edificar la oficina del Revian allí. Dios tiene un lugar mejor allá. Después de escuchar esta instrucción, la Asamblea de los Creyentes votó que las oficinas de la Asociación General salgan de Battle Creek, Michigan, a algún lugar en la costa atlántica, en la costa del Atlántico. En el conflicto de la Asociación General realizado en Battle Creek, después de la sección de la Asociación General, se votó que favora- favorecemos, se votó que favorecemos ubicar las oficinas centrales de la Asociación General de la Vecindad en la ciudad de Nueva York. Se eligió en conformidad con esto una gran comisión para buscar un lugar posible. La comisión comunicó su plan a la señora White y le preguntó si tenía luz adicional para ellos. En respuesta, ella dijo, quiera el Señor ayudarme a avanzar en comprensión y oración. Estoy segura de que Él está dispuesto a que sepamos, y eso muy pronto, dónde debemos ubicar nuestra casa publicadora. Estoy satisfecha de que nuestro único curso de acción es estar listos para avanzar cuando se mueva la nube. Oremos para que Él nos dirija. Él ha indicado por su providencia de que salgamos de Battle Creek. Nueva York necesita trabajarse, pero si nuestra casa publicadora debe establecerse allí, no lo puedo decir. No considero la luz que he recibido como definida lo suficiente para favorecer la mudanza. Después de pasar casi 2 semanas buscando alrededor de la ciudad de Nueva York y el pueblo circundante, la comisión no pudo encontrar un lugar apropiado para la casa publicadora. En este momento llegó una carta fechada el 30 de mayo en la que la señora White decía, mientras nuestros hermanos buscan un lugar para la casa publicadora, Revien and Herald está buscando fervientemente al Señor. Han de moverse con gran precaución y vigilancia y oración y con un sentido constante de su propia debilidad. No debemos depender del juicio humano, debemos buscar la sabiduría que da Dios. Con, con respecto a establecer la institución de Nueva York, debo decir que tengan cuidado. No estoy en favor de que se esté cerca de Nueva York. No puedo dar todas mis razones, pero estoy segura de cualquier lugar que esté dentro de unos 50 kilómetros, millas de la ciudad sería demasiado cerca. Estudienla alrededor de otros lugares. Estoy segura de que la ventaja de Washington debería investigarse cuidadosamente. Bueno, aquí sucesivamente hay otros testimonios acerca de cómo eh, buscaban ellos de alguna manera llevar el mensaje a través de la página impresa. Y lo que venimos estudiando, hermanos, esta semana, ayer y hoy, es de cómo el Señor se manifestaba eh, para poder llevar el mensaje del tercer ángel y de todo el tema que era necesario para el pueblo de Dios, para los pioneros en ese tiempo y que sigue siendo necesario para nosotros como pioneros actuales. Entonces, vamos a mirar otros aparte de ya, aquí terminamos prácticamente estas páginas del tema de hoy. Vamos a mirar, yo anexé partes del espíritu de profecía para estudiar los que, cómo nos muestran, o sea, nuevamente corroboran la importancia
de toda la página impresa y de cómo nosotros debemos dar eh, buen uso y, y con bastante regularidad eh, todo lo que tiene que ver con el material impreso que Dios dejó para su pueblo. Y leemos aquí, dice, la importancia, dice, la imprenta es un medio poderoso para difundir la luz. La prensa es un poderoso medio para mover los entendimientos y los corazones. Los hombres mundanos se valen de la prensa para aprovechar toda ocasión de difundir ante el público literatura ponzoñosa. Si quienes están impulsados por el espíritu del mundo y de Satanás se esfuerzan con ahínco para propagar libros, folletos y periódicos de índole corruptora, vosotros debéis ser aún más tenaces en ofrecer a las gentes lecturas de carácter enaltecedor y salvador. Aquí nos está diciendo que este texto, este se encuentra, aquí está la cita, eh, testimonios, esta, déjame ver la que estaba leyendo primero. Ah, dice que eso está en manuscritos. Y, hermano, déjame ver la página completa, es que no la... Ya. Aquí nos está diciendo que si el mundo saca libros, perdón, folletos y material de dudoso, de cosas que no edifican para nada al ser humano y menos en la vida espiritual, dice que si el mundo está sacando todo este material y lo hay por doquier, no solamente escrito en páginas, sino ahora también en internet y en toda el material tecnológico que tenemos, dice que con mayor razón nosotros como pueblo de Dios debemos estar sacando todas estas páginas impresas, eh, repartiendo y compartiendo toda esta literatura, folletos, libros, ah, tanto para el pueblo de Dios como para las personas de fuera. Leemos nuevamente otro de estos artículos. Dice, cada institución que lleva el nombre de Adventista del séptimo día debe ser para el mundo lo que José fue en Egipto y Daniel y sus compañeros en Babilonia. En la providencia de Dios, estos hombres fueron llevados cautivos para que llevaran a las naciones paganas el conocimiento del Dios verdadero. Tenían que ser representantes de Dios en nuestro mundo. No debían transigir con las naciones idólatras con las que habían sido puestos en contacto, sino que debían permanecer leales a su fe, llevando como honor especial el nombre de adoración, el nombre de adoradores del Dios que había creado los cielos y la tierra. Testimonios para la iglesia. Aquí nuevamente nos dice que cuando los hijos de Dios están pasando por alguna tribulación, y sin duda que todos tendremos que pasar por ahí de una u otra manera. Dice que Dios tiene un propósito con cada tribulación, con cada situación que sucede en la vida de sus hijos. Y es el ejemplo de Daniel, y el ejemplo de José, y los amigos de Daniel, cómo tuvieron que pasar, fueron llevados, eh, privados de la libertad, y fueron llevados allí a someterse o sea, los querían obligar a someterse a las costumbres y a lo que el pueblo, lo que allí los líderes vivían. Pero el Señor permitió que ellos fueran allí con un propósito y era de llevar el mensaje, de exaltar eh, la ley de Dios y de demostrar que no todo mundo, eh, no los cristianos, tienen que someterse a lo que los gobiernos digan, y Dios permitió que a través de estos hombres pudiera llevarse el mensaje. Y estos hombres dejaron en alto el nombre del Señor, así como los pioneros, nuestros pioneros del tiempo 1844, a través de las páginas impresas, eh, llevaron este mensaje. Aunque no fue fácil para ellos porque pues debido al chasco, muchos no creyeron, muchos se desanimaron, y, pero el Señor siempre conservó ese grupo especial que siempre
lleva la bandera del Evangelio, la verdad, el mensaje de la verdad. Y somos nosotros ejemplo en este momento y muestra de esos mensajes para este tiempo. Nuevamente, aquí tenemos otro párrafo. Dice, Dios obra, dice una institución entre otras. Dios obra por medio de instrumentos o segundas causas. Emplea el ministerio evangélico, la obra médica misionera y las publicaciones que contienen la verdad presente para impresionar los corazones. Todos estos elementos adquieren eficacia por medio de la fe. Cuando la verdad es escuchada o leída, el Espíritu Santo la graba profundamente en los que escuchan y leen con un ferviente deseo de conocer lo que es recto. El ministerio evangélico, la obra médico-misionera y nuestras publicaciones son los instrumentos de Dios. Ninguna ha de reemplazar, ninguna ha de reemplazar al otro. Evangelismo, página 398. Dice, como pueblo no estáis haciendo ni la 20ª parte de lo que se podría hacer en la propagación del conocimiento de la verdad. Se puede lograr muchísimo más por medio del predicador vivo, acompañado de periódicos y folletos, que por la predicción la predicación de la sola palabra sin publicaciones impresas. La prensa es un eficacísimo instrumento que Dios ha ordenado que se lo combine con las energías de la palabra viva, a fin de predicar la verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay muchos con quienes solo es posible ponerse en comunicación por medio de la prensa. Notas bibliográficas de Elena de White. Bueno, podemos apreciar, hermanos, que nuevamente se nos confirma en el espíritu de profecía que es tan necesaria la página impresa hoy como lo fue en el tiempo de nuestros pioneros. Eh, Lamentablemente, hoy en día nosotros pensamos, muchos en el pueblo de Dios, se piensa que como ya todo está en Internet, que ya encontramos todos los libros, todos los temas, todo en Internet, entonces ya no queremos estudiar los libros, la página impresa. Y yo era una de las que pensaba al principio de que ya pues no eran tan importantes ya los libros y de que muy difícil hacer la obra misionera, el evangelismo, porque ya pues todo el mundo tenía internet y todo el mundo podía mirar allí, podían mirar allí eh, lo que quisieran, estudiar allí, porque ya todos los libros y todo está allí en internet. Pero gracias a Dios que me di cuenta que no es así, que aunque sí tenemos los temas, están los libros y folletos y cualquier cantidad de información que nosotros queramos, se encuentra en Internet, pero no hay como la página impresa, no hay como todo este material que Dios nos dejó escrito a través de su palabra y a través del espíritu de profecía. Entonces, hermanos, una vez más, confirmamos de que tenemos el privilegio de poder apreciar todo este material que Dios nos ha dado y pues yo estoy agradecida con el Señor porque este libro que se está imprimiendo, mm, pues es un privilegio tenerlo porque la iglesia no lo está sacando. Y eso era un libro hasta hoy desconocido para muchos de nosotros, para muchos hermanos que estamos en este significativo grupo. Entonces, bueno, yo quiero compartirles en este momento una forma que Dios ha permitido en su pueblo de cómo evangelizar a través de, nuevamente, de los libros, de los folletos, de las revistas y de toda la página impresa. Y es una forma que la iglesia ha sacado para, hablando acerca del tema de la reforma pro salud. Eh, en este momento la gente está cansada, hermanos, de que se llegue a las casas a golpear, a, a llegar allí a decir yo quiero compartir la Biblia. La gente ya nos ven a nosotros como
O sea, ya están cansados, no nos abren la puerta porque somos más como nos ven como algo más del montón. No sé si acá en el grupo hay varios hermanos que conozcan el programa que está alusivo a esta camiseta que yo tengo. Se llama Quiero Vivir Sano. Eh, es el programa Eh, funciona de la siguiente manera, hermanos. Me ha parecido un método muy eficaz, excelente para llevar este mensaje afuera a las personas que no conocen del Señor. Porque como les digo, la gente está cansada de escuchar y de ver siempre lo mismo. Entonces, a través de este método, que es el método del servicio, podemos llegarle a los hogares, a la gente que no conoce el mensaje. Entonces, quiero mostrarles algunas diapositivas, algunas fotos de, de los Esposalud que se están haciendo para llevar el conocimiento del Evangelio a estas personas que no conocen y que están en tinieblas, como lo estuvimos nosotros en algún tiempo cuando no conocíamos del Señor. Entonces, este es un programa que se llama Quiero Vivir Sano y consiste en colocar en ciertos lugares estratégicos un Exposalud donde se habla de los 8 hábitos saludables o remedios naturales. Y se les habla allí. Esta es una exposición que se hace en parques, en lugares públicos, eh, donde la gente asiste masivamente. Y allí nosotros llevamos, podemos mostrar aquí las fotos. Este fue un Esposalud que se hizo hace poco, que yo estuve pidiendo oración para que el Señor nos permitiera realizarlo. Fue en el colegio aquí en la vereda y es una forma como se está llevando a cabo el mensaje, hermanos, a través de la misma página de empresa, porque aquí podemos mirar en los pendones que están al fondo, está allí, se habla de los 8 hábitos saludables. Y les digo, hermanos, que es una estrategia que ha funcionado perfectamente porque la gente, eh, pues por curiosidad, asisten allí a ver de qué se trata. Y cuando nos ven con estas camisetas y nos ven allí con estos programas, eh, se acercan. Y allí se prestan servicios. Todo esto es voluntario, hermanos, es voluntario. Si ustedes pueden mirar, a ver, miremos la página siguiente. Tenemos, tenemos allí, bueno, nosotros en cada stand en cada stand donde vamos hablando de cada uno de los hábitos saludables, allí tenemos em, la muestra de lo que estamos hablando. Por ejemplo, aquí en este se está hablando del autocontrol, de la temperancia, de cómo debemos alimentarnos sanamente. Entonces, allí compartimos un alimento para todo el que asiste, un alimento de forma natural para que las personas puedan darse cuenta de que podemos alimentarnos sanamente sin necesidad de estar enfermándonos por consumir cosas que no son saludables. Entonces, allí, siguiente página, miremos la siguiente página. Este fue el eslogan que se colocó como invitación. Este es un impreso que se colocó como invitación para allí, para el lugar donde íbamos a trabajar con estas personas. Entonces allí se hace toma de tensión arterial, se les toma el peso y la talla y se saca el índice de masa corporal, se tienen charlas de salud, se les explica allí. Y es una forma muy eficiente, hermanos. Siguiente página. Allí sobre una mesa, eh, nosotros recibimos a las personas. Bueno, aquí se está llevando la charla de actividad física, enseñándoles cuán importante es hacer ejercicio. Si ustedes pueden observar, allí cada una de las personas asistentes tienen una revista, hermanos. Tienen una revista que nosotros hemos escogido. El Señor nos permitió alistar un buen material
son revistas de nuestra iglesia que hablan de salud, de los hábitos saludables. Eh, Siguiente. Aquí en este está impreso la actitud positiva. Aquí se está hablando acerca de, aquí se habla un poquito sobre el estrés, sobre cómo las personas andan estresadas por la situación que se presenta en el mundo y de cómo podemos pensar de forma positiva cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, de que Dios nos puede dar paz, tranquilidad, bueno, a través de, de estos temas que estamos llevando y del material que se repartió. Eh, este es el eslogan de Quiero vivir sano. Ah, aquí ahí tenemos una mesa donde colocamos revistas, libros. eh, a ver, nosotros teníamos, eh, busquemos la imagen donde hay una mesa a la entrada de la carpa. Hay una mesa con la literatura. No, a ver, acá. Esta. Aquí hay una mesa donde se está haciendo alusión a los 8 hábitos saludables y tenemos en esta mesa varias revistas, llevamos alrededor de 140 revistas, todas hablaban sí, la gran mayoría hablaban de la salud física, emocional y espiritual. Y cada que nosotros íbamos prestándole un servicio de toma de atención, eh, la importancia del consumo del agua, eh, el aire, la forma como debemos nosotros hacer ejercicio, alimentarnos, bueno, todo lo que tiene que ver con los 8 hábitos saludables. A medida que les íbamos hablando en cada stand de este tema, se les iba dando una revista, hermanos. Y la verdad es que es un método muy bonito que, que la iglesia ha implementado. Quizás no es muy conocido para muchos porque he visto, me he dado cuenta de que muchos no lo conocen. Y qué bueno poderlo implementar, hermanos. Es una forma de llevar el mensaje, el evangelio, a través del servicio, porque esto es totalmente voluntario. Todos estos hermanos me acompañaron aquí a la vereda, venían de Bogotá y de otras partes, y fue exitoso, hermanos. Ya estamos visitando a algunas personas de las que quedaron de este Expo Salud para llevarles el mensaje. Entonces vemos cómo el Señor, aunque el enemigo ha querido obstruir su obra, el Señor nos sigue dando ideas y nos sigue mostrando y nos sigue animando y fortaleciendo para que nosotros sigamos trabajando para Él, porque estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo, hermanos, y realmente necesitamos ahora más que nunca estar despiertos y estar activos en la obra. Y qué bendición que podamos no solamente llevar impreso este libro que ya se ha terminado para honra y gloria de Dios y podamos continuar sacando impreso este material tan importante para nuestros días, hermanos. Entonces, los invito, hermanos, para que no nos cansemos, no nos avergoncemos, no dudemos de estar llevando este mensaje a través de todos estos materiales tan sumamente importantes. Si requieren más información acerca de este tema, hermanos, de, de cómo usar este método de quiero vivir sano para llevar el evangelio, con mucho gusto yo les puedo compartir y puedo ir a donde ustedes quieran para apoyarles y ayudarles. Es un método maravilloso para poder compartir este mensaje tan urgente. Los invito, hermanos, para que tengamos una palabra de oración. eh, Allí donde estamos, inclinemos el rostro. Bendito Padre de amor, muchísimas gracias por habernos permitido compartir en esta mañana tan importante tema como lo es la página impresa y te agradecemos por todo este material tan supremamente importante y maravilloso que nos has dejado como pioneros de este tiempo, como pueblo adventista, para llevarlo a todas partes, a toda nación, tribu, lengua y pueblo donde tú nos lo permitas. Gracias por usarnos, Señor, gracias por permitirnos servirte a través de esta página. Bendice a todos y cada uno de nuestros hermanos y coloca allí en sus corazones, en sus hogares, Señor, ese deseo de ir a llevar este evangelio y
Coloca allí los recursos, Señor, y todo lo que se requiera para terminar pronto esta obra. Gracias por esta maravillosa obra de la página impresa. Todo lo agradecemos, Señor, en el nombre precioso de nuestro buen Jesús. Amén. Amén. Interesante tema del día 48 de la hermana María Giraldo Azenet, del capítulo 25, que conforman otros Amén. testimonios maravillosos. Un feliz día. Muchas gracias, hermana María Giraldo Azenet, por este maravilloso tema. Amén.